Hola, bienvenidos a nuestras conversaciones de ESE, que en esta ocasión nos va a permitir reflexionar sobre una cuestión que tenemos siempre presente, pero que siempre dejamos de afrontarla: el testamento. ¿A que sí? Seguro que no me equivoco. Y para ello nos acompaña nadie mejor que Daniel Autet, es el director del área de Derecho Farmacéutico y de Sucesiones de Duran Sindreu, al que le pregunto: ¿qué ocurre si me muero sin testamento? Bien, en el caso de que el fallecimiento de una persona sea sin testamento, sin haber testado anteriormente, pues se abre la sucesión intestada. Primeramente tenemos que determinar quiénes son los parientes más próximos, habrá que hacer un acta de declaración de herederos ab intestato ante notario y a continuación pues determinar, según el orden que establece la ley que regula las sucesiones, quién es el favorecido por la herencia. En Cataluña, por ejemplo, la ley indica que la sucesión se defiende en primer lugar a favor de los hijos y descendientes, a falta de ellos a favor del cónyuge, en tercer lugar los padres y ascendientes y solo en última instancia los colaterales. Por tanto, lo que hace la ley es presumir, en el fondo, que suele querer la mayor parte de la población, ¿no? Los seres más allegados son los beneficiados por la herencia, en este caso los hijos, cónyuge, ascendientes, pero aquí lo que no cabe es hacer unos repartos distintos. Por tanto, si alguien quiere establecer cierto reparto, cierto beneficio para alguno y no para otro, lo que tiene que hacer es hacer testamento, porque la ley lo dejaría todo por igual a los parientes más próximos. Pero ahí tengo una siguiente pregunta, pero antes de pasar a ella, una aclaración que yo siempre he tenido desde pequeñito. Explica esto de los colaterales, aquello de la cruz que nos enseñaban, ¿no? Ascendientes para arriba, descendientes para abajo, colaterales en la etapa. Para ti es muy frecuente, pero para muchos que nos oyen, eso de colaterales asusta y cierran el vídeo. Ya, no, colaterales es un tecnicismo. La familia es o bien por línea recta, ascendiente, descendiente, es decir, de padres a hijos, abuelos, nietos, etc. Y la línea colateral es cuando tenemos que ir al tronco común, al ascendiente común, y después vamos en línea lateral pues hacia hermanos, tíos, sobrinos. Pues estos son los parientes colaterales. En el fondo, hermanos, tíos, sobrinos, primos y más allá. Muy bien, muchas gracias. No sé si ustedes se lo han planteado, pero cuando nos planteamos hacer testamento, como no queremos afrontarlo, repito, lo normal es: cariño, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Y eso no funciona, las partes iguales no funcionan. No necesariamente funcionan, depende de la edad. Lo que yo piense con 30 años es una cosa, lo que piense con 50 es otra, lo que piense con 70 es otra. Las necesidades de los hijos, si yo tengo 50, unas si tengo 70 son otras, varía. ¿Por qué hay que hacer testamento con esta variedad tan variopinta? Y sobre todo también como complementario, ¿qué tipo de testamento tenemos? Por ejemplo, yo voy a marchar de viaje de aquí poco. ¿Es suficiente que haga un testamento hológrafo? Es decir, para que nos escuchan, escrito, manuscrito a mano, teniendo ya un testamento previo, pero no tengo tiempo de ir al notario, y hago una cuartilla y escrito con mi puño y letra, lo dejo en el armario de mi habitación. ¿Sería también correcto? Correcto sería. Ahora, recomendable, pues no siempre. A ver, el testamento en definitiva es un documento que habitualmente se puede planificar bien. No es que el testamento sea para toda la vida, podemos ir efectivamente cambiando el testamento, adaptándolo a las circunstancias. No es lo mismo el testamento de una persona de 20 años que el de 50, el de 70 y el de que está pues, en los últimos días de su vida, ¿no? Por tanto, ante la facilidad que hoy en día supone hacer un testamento ante notario, yo no recomendaría la figura del testamento hológrafo. El testamento hológrafo requiere unos trámites después para su apertura, su alteración, puede haber conflicto, que si estuviste o no coaccionado para hacerlo, cosa que no ocurre cuando vas ante notario. Todo es mucho más simplificado, tienes la fe pública acerca de la capacidad de la persona que lo ha otorgado, la existencia de posibles situaciones de enfermedades, etc. Todo esto queda salvado con la intervención de notario. Por tanto, el hológrafo es posible, de puño y letra, poniendo la fecha, es posible, sería técnicamente correcto, pero recomendable, habiendo otras figuras, pues yo no lo recomendaría. Por otra parte, tipos de testamento que podemos utilizar, pues el testamento abierto es el clásico, tradicional ante notario. Vamos allí, le expresamos al notario nuestra voluntad y él la plasma en una escritura, de la cual se protocoliza y se da razón al registro de últimas voluntades, de modo que cuando fallece la persona, ese registro ya indica cuál ha sido el último testamento
Otra modalidad es el testamento notarial cerrado. En este caso, quizá pensado para personas mucho más reservadas que no quieren que se revele su voluntad ni siquiera ante el notario en el momento de firmarlo, pues le presentan su testamento firmado, pero dentro de un sobre cerrado, y el notario simplemente lo recoge, lo protocoliza y se deja su apertura para cuando haya fallecido la persona. En definitiva, ante estas modalidades notariales, sobre todo la del testamento abierto, acudir a un testamento hológrafo no tiene hoy en día demasiado sentido, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puede conllevar su apertura, sobre todo en caso de conflicto, ¿no?, entre hermanos, parientes, etcétera, de si este testamento debe prevalecer sobre un testamento notarial con muchas más garantías otorgadas con anterioridad. Yo siempre le pregunto a las personas que les acompaño al notario para hacer testamento cuando salen y están abajo, digo, ¿qué tal te sientes? Respira. Bien. Si me dice que sí, es que hemos hecho un buen testamento. Si le veo que no se siente bien, hemos hecho un mal testamento. ¿Con quién hay que hacer el testamento? Con un asesor, con un amigo, ya sé que lo ha de formalizar un notario. Pero la reflexión previa al notario, ¿con quién debo hacerla? Bueno, normalmente es bueno, a ver, que haya existido una reflexión interna en la familia más íntima, ¿no?, con el cónyuge, quizá con los hijos, sobre todo cuando hay pues, un relevo generacional en algún tipo de negocio, ¿no? El hijo quizá no tiene ningún interés en ello y el padre se ha volcado en este negocio, quiere que haya continuidad, y quizá haber hecho una reflexión previa entre la familia sobre el futuro pues es un primer paso. A continuación, pues con un asesor de cara a intentar pues unir todas las piezas y buscar una fiscalidad favorable, porque siempre hay margen para intentar buscar un equilibrio entre la voluntad, lo que en lo personal quieres, y la fiscalidad, ¿no?, lo que el Estado te va a exigir cuando haya este relevo generacional. Por tanto, yo recomendaría los dos pasos, una conversación distendida en el ámbito familiar y después ya una cuestión ya más técnica de intentar pulir los detalles y que esto tenga el menor coste fiscal posible. Y por último, la visita ante el notario, que no es ya más que poner por escrito y firmar lo que se ha acordado previamente. Te voy a hacer una pregunta profunda, en la que te solicito que no me contestes como abogado, me contestes como padre y como persona. ¿Todos los hijos son iguales? A ver, es una pregunta que tiene muchos matices. Yo creo que es globalmente y en general sí, todos son iguales, tienen exactamente los mismos derechos, pero después, y sobre todo a la hora de hacer testamento, puedes intentar ver más allá de la igualdad y buscar, incluso equilibrar, ¿no? El que ha tenido más dificultades, ¿por qué no buscar un equilibrio por otras formas, incluso patrimoniales, ¿no? En definitiva, el testamento supondrá esta reflexión personal de buscar la igualdad entre situaciones desiguales. Es una operación compleja y si previamente ha existido esta conversación, digamos, este trabajo previo entre la familia, pues quizá las cosas serán más fáciles. Gracias por tu esfuerzo. Oye, ¿qué es eso de los pactos sucesorios? Bien, el pacto sucesorio viene a ser otra forma de testamento, pero en este caso convenida entre dos o más personas. El testamento es un acto unilateral, lo hace únicamente el testador y dispone de sus bienes, y el pacto sucesorio, en cambio, es un acuerdo entre dos personas que deciden pues, quién va a ser el heredero o incluso quién tendrá determinadas atribuciones a título particular. Por tanto, se diferencia del testamento en que ya es un acto bilateral o multilateral, hay varios firmantes, y es un acto que ya no lo puedes revocar unilateralmente, tienes que hacerlo con el consentimiento de los demás que han concurrido. En Cataluña es una figura muy típica, ¿no? El heredamiento era una figura tradicional en Cataluña, especialmente aplicada en el ámbito rural, ¿no? En una explotación agraria se designaba un heredero, el hijo mayor, y esto era un pacto, digamos, entre los cónyuges, incluso con los ascendientes que habían hecho la dote, etc., para asegurar la continuidad del negocio. Hoy en día sigue estando de actualidad, ¿no? En negocios, en empresas, pues puede ser interesante señalar que aquel que va a ser el sucesor en la empresa ya tenga la garantía de que eso es para él, de que no puede venir después, al cabo de unos años, el padre cambiar el testamento y ponerlo a nombre de otro. Si has dedicado tu vida al crecimiento del negocio, a su continuidad, pues el heredamiento, el pacto sucesorio tiende a blindar un poco esta situación y asegurar la continuidad de ciertas explotaciones. Gracias.
Es inevitable que algunas preguntas las hemos trabajado antes con Dani, pero no todas, ¿eh? Y no precisamente las más fáciles las hemos trabajado. Por esto el esfuerzo que está haciendo Dani es tremendo, sabiendo que además es abogado, ¿eh? Que son mucho más cuadriculados, técnicos, que no salen. Y le voy a poner en otro aprieto otra vez. ¿Se pueden condicionar cosas? Es decir, yo te dejo esto siempre y cuando no lo cierres nunca, no lo vendas. Yo cierro esto a cambio de que cuides a tu madre. ¿Se pueden condicionar a actuaciones el testamento? Correcto. Los testamentos y pactos sucesorios se pueden establecer bajo condiciones, términos, modos. En definitiva, son figuras que permiten bastante modular la voluntad del causante. Hay ciertos límites. Por ejemplo, recuerdo que está prohibido la condición de contraer o no contraer matrimonio, ¿no? En cierto modo atenta a ciertos derechos fundamentales, pero la mayor parte de condiciones son lícitas y se pueden poner. Otra cosa es que a veces no sea recomendable. Hay veces que nos encontramos al abrir un testamento con ciertos pactos, fiducias, fideicomisos que realmente complican las cosas. Entonces piensas que el testador, cuando hizo esto, lo que quería era complicarle la vida a los que acababan heredando sus bienes. Porque en cierto modo de esas condiciones queda constancia en registros de la propiedad. Cuando el heredero quiera vender esto, pues tendrá problemas, tendrá condicionantes, será mucho más difícil que si hubiera recibido los bienes libres de carga. Por tanto, habría que conciliar entre el interés del testador, por un lado, y por otro lado el interés de los que van a recibir esto. Ustedes se reirán, pero yo me acuerdo cuando era pequeñito, veraneaba en un pueblo cercano a Barcelona, San Cugat del Vallès, y siempre me llamaba la atención cuando iba aquel ferretero del barrio, en la plaza Mayor, porque era un ferretero en el que había muerto y la mujer, había establecido como condición que no se volviera a casar. Y yo quedé traumatizado desde aquel entonces, tenía 8 o 9 años, y veía que el hombre iba envejeciendo, porque no se podía volver a casar. Qué triste, qué triste. ¿Cómo hemos evolucionado? He escuchado con gratitud que ahora ya no es posible hacerlo. A este hombre le amargaron la vida, y a mí esa cosa me traumatizó. Y vayamos acabando, teniendo en cuenta que soy de los que pienso que cuando yo me muera, que paguen lo que tengan que pagar, porque yo ya estoy muerto, estoy en la caja, y es su problema. Fiscalidad, háblame de la fiscalidad. Bien, la fiscalidad será la misma en la sucesión testada o intestada, con la diferencia que en la testada habremos podido planificar pues, ciertas cosas. Hoy en día la fiscalidad cambia mucho en función de la comunidad autónoma en la que nos encontremos, esto lo conoces perfectamente. Si nos centramos, por ejemplo, en el caso de Cataluña, tenemos un régimen de reducciones y bonificaciones bastante limitado, ¿no? Las reducciones más típicas son por parentesco, los hijos tienen una reducción, por ejemplo, de 100.000 euros, la reducción por adquirir la vivienda habitual, esto hace que pues, herencias muy modestas, donde solo hay una pequeña cuenta corriente y hay la vivienda habitual, pues no son situaciones donde se pague impuesto de sucesiones. Y después hay reducciones interesantes para quien tiene un patrimonio gestionado empresarialmente, una reducción del 95% en caso de transmisión de empresas, negocios profesionales o incluso acciones en sociedades que se puedan considerar una empresa familiar. Aparte de esto, pues, tenemos reducciones por seguros de vida. Los primeros 25.000 euros de un seguro no tributan, con lo cual también es una fórmula de ahorro fiscal. Y sobre todo aquellos que tengan un patrimonio inmobiliario, quizá la fórmula más típica de ahorrar impuestos es dotarlo de una visión empresarial, de una persona y un local que gestionen el negocio y con ello pues, acceder a la reducción del 95%. Quizá es una de las figuras que permiten mayor modulación de un ahorro relevante, porque no solo estamos hablando del impuesto de sucesiones, sino también de las plusvalías municipales. Hay muchos clientes que vienen en el despacho y dicen, quiero hacer testamento para que mis hijos paguen lo menos posible. ¿Es esto razón para hacer un testamento? Es una de ellas, ¿no? Yo creo que hay otras ventajas que la puramente fiscal, sobre todo la que comentábamos, ¿no? Quedarse a gusto con la decisión tomada, quedarse tranquilo, como bien has dicho al salir del notario, pues decir, venga, personalmente me siento bien, he ordenado bien las cosas, pero también el ahorro fiscal es muy comprensible, sobre todo cuando puede haber una gran diferencia entre pues, o pagar mucho o no pagar prácticamente nada. Pues muy bien, muchas gracias Dani. Yo les quiero insistir en el tema de la tranquilidad interior, la tranquilidad espiritual.
Los testamentos no se han de hacer para que los hijos paguen, de hacer para que uno quede tranquilo consigo mismo y entienda que haga justicia con lo que ha de hacer con su patrimonio ganado abajo de su costa, con su esfuerzo, con el esfuerzo de muchos más, y cómo quiere que ese patrimonio se pueda cuidar en el futuro, teniendo en cuenta que la obligación de los herederos es generar su propio patrimonio, no vivir del patrimonio que reciben de los padres. Ese es uno de los problemas que tenemos, vivir de rentas, vivir de rentas. Y voy a acabar explicándoles una cuestión triste. Yo me acuerdo, no me acuerdo la edad, pero yo con pantalones cortos, por lo tanto creo que hace bastante tiempo, y con el pelo largo, imagínense. Estaba sentado en la casa de mi abuela, venía del entierro de mi abuela. Me acuerdo perfectamente de la cara de mi tío, el hermano de mi padre, de mi madre, de mi tía, y me acuerdo también de todos mis primos. Nos habíamos reunido en casa de la difunta, de mi abuela, para leer el testamento. Y el testamento consistió en repartirnos la vajilla. A mí me tocaron 3 tenedores y 2 cucharas, que las continúo conservando sin tocar, porque me dan yuyu, Pero lo que más agradecí de todo es que cuando ya nos habíamos repartido todo lo que había, sin discusión, obviamente, al marchar en la puerta vi una fotografía de mi abuelo y dije, esta me la quedo. Y les aseguro que esta foto ha estado siempre permanente encima de mi mesa. Muchas gracias, Dani, y hasta la próxima. Hasta la próxima.